Tengan muy buenos días, jóvenes alumnos, sean bienvenidos y bienvenidas a esta clase virtual. Mi nombre es licenciada María Hilda Iraeta y tengo a cargo la asignatura de Estudios Sociales. En este momento, pues, voy a atender el primer año de bachillerato y la unidad que vamos a desarrollar es la número 3, que se llama Las transformaciones políticas mundiales y los retos del siglo XXI. El nombre de toda la unidad. En este momento, pues, la lección que vamos a desarrollar es la número 2, que se llama Fin de la Guerra Fría y el nuevo orden político mundial. A continuación, pues, tenemos la agenda, o sea, los puntos que vamos a tratar en esta mañana. Saludos y bienvenida, pues ya lo di al inicio de esta intervención. Lectura de agenda, que es lo que estoy haciendo en este momento. Lectura y comentario de la reflexión. Vamos a también un objetivo, les vamos a leer un objetivo y comentarlo. Indicadores de logro. A continuación tenemos criterios de evaluación y seguidamente exploración de presaberes para saber qué tanto sabe usted referente a esta temática. Hay dos grandes preguntas allí, vea qué entiende por Guerra Fría, y otra menciona algunas causas, por qué el bloque socialista pues cae. Esos serían de presaberes. A continuación tenemos el desarrollo del tema, que es la parte central de esta agenda. A continuación, indicar las actividades de los estudiantes, o sea, las actividades que ustedes van a realizar. Y por último tenemos el cierre de la temática por la tutora, y en donde se les van a asignar también las tareas que usted va a presentar la siguiente semana. A continuación vamos con la reflexión de esta mañana, donde dice: joven, aprovecha tu tiempo hoy para que mañana disfrutes de tus triunfos. Esta reflexión, después de leerla ustedes, pues pido que la escriban en su cuaderno y además de eso escriban unas breves palabras referente a lo que entienden de esta reflexión, que es muy bonita y que va dirigido principalmente a todos ustedes estudiantes de primer año. Viene el objetivo: explicar las causas de la caída del bloque socialista, que trae como consecuencia ¿qué? El fin de la Guerra Fría y el nacimiento del nuevo orden político mundial. ¿Qué es lo que pretendemos hoy en esta clase? Más que todo, ¿cuáles son esas causas que dieron origen para que ese sistema socialista, ¿verdad?, conformado por la Unión Soviética, pues cayera, ¿verdad?, por diferentes motivos? Y eso, de que se separaron todos esos países que formaban ese gran bloque que se llamaba la URSS, que es lo que trae como consecuencia. Y allí vemos que una consecuencia es el fin de la Guerra Fría, que había durado más de 45 años en el planeta. Y el otro aspecto que vamos a estudiar es el nacimiento del nuevo orden político mundial en la Tierra, ¿verdad?, en nuestro planeta. A continuación, pues tenemos los indicadores de logros. En los indicadores de logro, pues ustedes pueden observar, y hasta la misma palabra lo dice, qué es lo que usted va a aprender específicamente en esta clase. ¿Qué es lo que queremos que se le quede grabado a usted? Saber cuáles son esas causas, cuáles son esas consecuencias que trajo, ¿verdad?, para que el bloque socialista desapareciera. Y además de eso, pues vamos a ver que eso, al desaparecer la URSS, con todos sus países que lo conformaban, que eran más de 15 países, viene el fin de la Guerra Fría. ¿Qué es la Guerra Fría? Esa guerra tensional que tenían esas dos grandes potencias que quedaron después de la Segunda Guerra Mundial, como es Estados Unidos y la URSS, que significa Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Al desaparecer
el bloque socialista, al desaparecer la Guerra Fría, pues nace un nuevo orden político mundial liderado ¿por quién? Por los Estados Unidos. Esos son los indicadores de logro, es lo que usted tiene que aprender, es el aprendizaje que queremos dejar en usted, jóvenes alumnos, en esta mañana. A continuación, pues, tenemos los criterios de evaluación. ¿Qué es lo que vamos a tomar en cuenta? Hasta la misma palabra dice de evaluación. ¿Qué es lo que nos va a dar la pauta para saber si a usted le ha quedado ese aprendizaje? Y uno de ellos dice si usted analizó cuáles eran esas causas que dieron la desaparición del bloque socialista y además de eso, qué es lo que trae, ¿verdad? Son las consecuencias de esa caída del bloque socialista. Por eso dice allí, analizó las causas y consecuencias de la caída del bloque socialista. Ojalá que esto pues quede en ustedes, este aprendizaje, ¿verdad? Para posteriores conocimientos suyos. Y la segunda explicó el fin de la Guerra Fría y como consecuencia el nacimiento del nuevo orden político mundial. Si usted también con sus palabras puede explicar y puede entender cuál es el fin de la Guerra Fría que termina, ¿verdad? Esa guerra tensional en estas dos grandes potencias mundiales y cuál es la consecuencia que viene. Y la consecuencia que viene pues es que nace un nuevo orden político mundial liderado ¿por quién? Por los Estados Unidos. Eso sería criterio de evaluación y con eso estamos dando por sentado que usted ha aprendido lo que es lo de esta clase. Antes de comenzar el tema, vamos a hacer una exploración o investigar qué tanto sabe usted referente a este contenido, referente a este tema. Y hay allí 3 preguntas. Estas también quiero que usted las copie en su cuaderno y escriba lo que usted sabe referente a cada una de estas preguntas. Esto es para tener un conocimiento, uno como docente, para ver qué es lo que usted conoce, ¿verdad?, sobre esto. Y una de ellas es que dice, explique qué entiende por Guerra Fría. Con sus palabras, así en forma sencilla, va a escribir, ¿verdad?, y a explicar qué es lo que usted entiende por Guerra Fría. Esa sería la pregunta número 1. Y vamos con la pregunta número 2. ¿Entre qué países se dio esta Guerra Fría? ¿Qué países, qué potencias son las que tuvieron esa Guerra Fría? ¿Quiénes fueron? ¿Y por qué razón se dio, verdad? Y en la número 3, escriba una causa. Son muchas las causas, pero usted va a escribir una que dio origen a que este bloque socialista pues se derrumbara o que cayera. Por eso se llama, escriba una causa de la caída del bloque socialista. Jóvenes alumnos, esos presaberes tiene que escribirlos usted en su cuaderno o en su libreta de anotaciones que lleva para que también las presente, ¿verdad?, cada una de esas preguntas. A continuación, pues tenemos el desarrollo del tema, el cual se llama Causas y consecuencias de la caída del bloque socialista. Vamos a ver cuáles son las causas, las principales causas. Son muchas, pero aquí tenemos las principales. Una es la economía de la URSS se encontraba en grandes problemas. Por la gran extensión y el montón de países que formaban lo que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas,
tenían problemas más que todo económicos, se presentaban dificultades aún para dar la alimentación a todos estos países. Y según lo que cuenta la historia, pues tenían que comprar a otros países de Europa, a países de América, para poder suplir esa necesidad alimentaria, comprando cereales, comprando granos y otros tipos de alimentos y poder así alimentar a su población. Como segundo punto tenemos ahí la imposibilidad de seguir controlando militarmente a los países de Europa del Este. Muchos de estos países satélites que conformaban la URSS pues se querían independizar, hacían manifestaciones, levantamientos y para la Unión Soviética le era difícil poder controlar todo ese montón de países que estaban para poderlos, pudiéramos decir, controlarlos, y entonces dejaron a su libre albedrío a cada uno de estos países. Tercero, decisión de Alemania del Este de abrir el muro. Sabemos que había un muro ahí que dividía tanto a Alemania Oriental, que pertenecía a la Unión Soviética, y la occidental a Estados Unidos. Un muro que atravesaba y dividía todo ese país, esa ciudad. Tanto las familias de un lado para otro pues querían verse nuevamente, reencontrarse, y era una lucha por querer derribar ese muro. Entonces era otro problema serio también para la Unión Soviética. Y otro que tenemos aquí, que se presentaron dos grandes reformas, lo hicieron con el objetivo de poder rescatar lo que quedaba ya de la URSS. Y una de esas grandes reformas era la perestroika, que era más que todo de carácter económico. La perestroika era como darle una libertad a la sociedad para que pudiera decidir en el aspecto económico, político, social y cultural. Y la otra gran reforma pues, era la glasnost o transparencia, que también se elaboró para poder, sí, de esa manera pues poder, pudiéramos decir, rescatar lo que era ese sistema. También tenían dentro de ellos la gerontocracia. ¿Qué significa eso? Que el poder estaba dirigido más que todo por una élite, pero estas personas eran de adultos mayores, eran ancianos, o sea que personas que tenían más que todo un aspecto tradicional de esa sociedad en ese momento. No había oportunidad para la juventud, para que también ellos pudieran accesar a esa élite y poder dirigir toda esa gran nación. Entonces, ese también fue otro de las causas. Por tal razón, en 1989 se separan los países del bloque soviético, uno a uno se fue separando, dejando únicamente a lo que es Rusia. Consecuencia. Quizás son varias consecuencias, pero una de las principales es que le puso fin a esa Guerra Fría. Una Guerra Fría que había estado entre Estados Unidos, en las grandes potencias del mundo, Estados Unidos y la URSS. Esa Guerra Fría, como ustedes saben, no fue una guerra en la que utilizaron armamento bélico, nada de eso. Más que todo, era una guerra tensional de carácter político, económico, tecnológico, social. ¿Cuál de las dos potencias pues alcanzaba la supremacía a la otra? Entonces vemos nosotros que se pone fin a la Guerra Fría y ya en 1989 firman en una cumbre de Malta, se reúne tanto el presidente de Estados Unidos, que en ese momento estaba George Bush, y el presidente de la URSS, que estaba Gorbachev. Ambos se reunieron, ¿verdad?, y pusieron fin a las tensiones entre ambas naciones. ¿Qué firmaron en esa cumbre de Malta? La reducción de tropas en Europa, tanto de ambas naciones. ¿Quiénes son esas naciones? Estados Unidos y Rusia, que tenían tropas en diferentes partes de Europa. Y además de eso firmaron
los tratados START 1 y 2. ¿Qué significa? ¿Qué contenía ese tratado? Que iban a reducir las armas estratégicas. ¿Cuáles eran esas armas estratégicas? Las armas nucleares. Aunque lo estuvieron haciendo o bajo de agua, esas dos potencias empezaron a armarse uno y otro, a crear armas, pero vemos nosotros que estaba esa ley que les frenaba ese aspecto a esas dos grandes potencias. Con la desintegración de la URSS se originó un nuevo orden político mundial liderado por Estados Unidos. O sea que él es el que tomó la supremacía del poder en el planeta y dictó nuevas políticas internacionales, políticas globales que iban dirigidas a la mayoría de países del mundo. Además de eso se desarrolló aceleradamente lo que es la globalización económica, y se creó el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Todo esto con el objetivo de recurrir, de hacer préstamos a aquellos países emergentes, a los países del tercer mundo, para poderse integrar a lo que es la globalización. La globalización económica, sabemos nosotros que uno de los primeros requisitos es privatizar los bienes del Estado, pasarlos a manos privadas. Ejemplo de ello tenemos los bancos, aquí en El Salvador, la energía eléctrica, las pensiones, las comunicaciones. Y para finalizar, pues tenemos ya al final, como último punto de este tema, pues dejar las tareas para la próxima semana. El día lunes voy a mandar tareas que es sobre los movimientos sociales y una guía de trabajo que corresponde a la lección número 3 de la próxima semana.